Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Drew. Principalmente vamos a hablar hoy de formalización de procesos, hacernos algunos cuestionamientos, hacernos preguntas, ir un poquito más allá de lo que inclusive podemos entender sobre la gestión de procesos. Eh, Vamos a esperar unos minutos que termine de unirse el resto de los participantes y vamos a comenzar con el webinar de hoy. Mientras tanto, nos pueden ir comentando qué es lo que más les llamó la atención de este webinar, puntualmente la temática y qué es lo que les interesa inclusive profundizar o si tienen alguna duda, si vienen con alguna pregunta de antemano, podemos sobre el final de la jornada poder trabajarlo, poder discutirlo inclusive en conjunto. Me acompaña en el chat Carla Petrocelli, ella va a estar, cualquier consulta que tengan a través de lo que podamos llegar a hablar en esta hora, lo pueden escribir a través del chat, ella lo va a estar gestionando y inclusive vamos a trabajar en conjunto para que cualquier consulta que quede por fuera, inclusive del webinar, lo podamos seguir trabajando y nos podamos volver a poner en contacto con ustedes para poder atenderlo más personalizados. Bien, 2 minutos más y comenzamos en este nuevo webinar que es súper interesante de cómo podemos, eh, más que trabajar los procesos, cómo vamos a mirar los procesos. Y espero que pueda serle de ayuda y que pueda complementar todo el trabajo que ustedes están gestionando en sus negocios. Perfecto. Creo que estamos en horario de poder comenzar. Muchas gracias por unirse nuevamente. Hoy lo que vamos a, Lo que vamos a trabajar hoy, lo que vamos a discutir, lo que vamos a debatir y a cuestionar es puntualmente la formalización de procesos. Vamos a comenzar sobre qué entendemos por proceso. Yo inclusive vengo a proponerles una concepción puntual de proceso que tal vez escapa a lo que normalmente entendemos por esta definición. Después vamos a ir viendo el porqué de la gestión por procesos, el por qué necesitamos formalizarlos, beneficios que nos puede otorgar la gestión por procesos e inclusive algunos tips o algunas ideas de por dónde comenzar en este sentido, en este rubro tan amplio que es empezar a mirar mi negocio por proceso y gestionarlo como tal y lo que implica gestionar a las personas, lo que implica empezar a ver cuáles son los procesos que nos agregan valor, cuáles son los procesos estratégicos a nivel de negocio, lo cual no es un trabajo para nada fácil, pero es posible y los resultados son visibles y vale la pena poder empezar a gestionar nuestros negocios por procesos. Así que vamos a dar comienzo. Bueno, mi nombre es César Pacheco, actualmente me desempeño en el equipo de operaciones de Drew, eh, puntualmente a través de lo que es servicios de consulting e implementaciones de soluciones tecnológicas en los clientes de toda Latinoamérica.
y es un gusto poder estar presentando este webinar con ustedes en el día de hoy. Vamos a trazar la agenda de este webinar. Vamos a comenzar con una definición puntual de lo que es procesos. Inclusive yo les voy a indicar lo que procesos, hay varias definiciones dando vueltas y nosotros, inclusive dependiendo de la situación o dependiendo inclusive de cada persona, podemos tener una concepción distinta de lo que es un proceso. Yo, a los fines de este webinar y a los fines de poder ir un poquito más allá de la formalización, es que traje una concepción puntual que vengo a proponérselas en el día de hoy. Vamos a saltar a una segunda instancia donde vamos a ver qué implica formalizar procesos, que yo entiendo y que nosotros entendemos como DRIU, que es algo mucho más que un mero paso formal, que es algo mucho más que un flujograma, es algo mucho más que un manual de procesos y procedimientos. El por qué implementarlo, por qué vale la pena, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos de no hacerlo inclusive, y vamos por el final decir, bueno, algunas ideas, algunas concepciones básicas de por dónde comenzar, por dónde empiezo a identificar o por dónde empiezo a gestionar a mi negocio o a mi empresa por procesos. Nosotros somos Driu, hace ya 8 años nos dedicamos en el mercado de lo que es unimos los negocios con la tecnología. Nos apasiona puntualmente trabajar en esta temática que consideramos neurálgica en toda empresa, que son los procesos, para a partir de los procesos poder brindar soluciones a medida de lo que es sistemas y soft, con lo cual inclusive nos dedicamos a servir en cierto modo como este puente que entiende las necesidades y los desafíos y los problemas de los negocios y lo conecta en primer lugar con un diseño de proceso correcto y en segundo lugar con la mejor herramienta que puede servir para su proceso y para su negocio. Entonces, en cierto modo nos consideramos como ese nexo o esa conexión entre los dos mundos que son los negocios y la tecnología. Como puente o como conexión entre negocios y la tecnología, hemos forjado relaciones de partnerships de distintas soluciones tecnológicas conocidas a nivel mundial, que aquí le presentamos cuáles son. Básicamente estamos muy contentos de poder trabajar con estas soluciones que en la mayoría de los casos pueden adaptarse a las necesidades y los desafíos de nuestros clientes y estamos muy contentos de poder contar con estas herramientas para poder brindar la solución adecuada. Bien, vamos a nuestro tema principal de hoy. ¿Qué entendemos por procesos? Quisiera ir un poquito más allá de la clásica lógica de que el proceso es una secuencia de actividades que tienen un objetivo. No, la vamos a descartar por hoy. Inclusive la concepción lógica o la definición conceptual que aprendemos en la facultad de una entrada, un proceso, una salida, con un feedback o una retroalimentación, todo esto desempeñándose en un contexto, que si bien al día de hoy es válido, me gustaría ir un poquito más allá. ¿Por qué? Porque bajo estas lógicas, cualquier cosa o una empresa tendría cientos o miles de procesos, desde llevar la caja de un punto A un punto B hasta colocar una estantería para colocar un manual o hacer la entrega de un pedido de un punto A un punto B, podrían considerarse también un proceso. Entonces, el enfoque que quiero darle hoy a la charla es centrarnos en aquellos procesos que nos generan valor y que tienen una contribución estratégica para el negocio. Entonces, en vez de colocar, almacenar o colocar o ubicar una caja en la estantería en el correcto lugar o enviar un paquete del punto A al punto B, directamente, ¿por qué no empezamos a pensar en términos de gestión de pedidos y logística, por ejemplo? Lo cual es mucho más amplio, es decir, totalmente transversal, excede
a las funciones de la empresa, porque también tenemos que empezar a trabajar con proveedores, empezamos a contemplar al cliente dentro del proceso, con las particularidades que tiene, e inclusive excedemos de lo que es nuestra capacidad interna y empezamos a entender todo de un nivel más macro, y esa es la concepción o esa es la definición que vengo a proponerles en el día de hoy. Puntualmente, lo que me llamó la atención es, leyendo un artículo de Michael Hammer, él define el proceso como el trabajo end-to-end, que significa de punta a punta. Yo contemplo desde el inicio hasta el final en una empresa, siempre y cuando ese trabajo de punta a punta agregue valor al cliente. ¿Sí? Un proceso que no agregue valor al cliente no debería ser considerado dentro de la estructura de procesos de una empresa. Eh, entonces, acá es donde nos vamos a basar en tres puntos principales. Primero, enfocarnos en los procesos que tengan una contribución estratégica para el negocio. ¿Qué quiere decir? A la hora de pensar en procesos, vamos a ver que hay ciertas actividades o ciertas gestiones que no agregan una contribución al objetivo del negocio, que no agregan o que no aportan significativamente a la rentabilidad del negocio, que no aportan a lo que es la expansión o el posicionamiento en el mercado. Si hilamos un poquito más fino, vamos a encontrar procesos que son necesarios, pero que no tienen una contribución estratégica para mi negocio. Que si lo hago yo o lo hace un tercero, la empresa va a funcionar igual. Entonces, ¿dónde yo debería poder enfocarme? En esos procesos que agregan valor. Eh, yo poder empezar a decir, ¿es lo mismo que lo haga yo o que lo haga un tercero? Entonces ahí yo defino cuál es un proceso que es clave para mi negocio y cuál es un proceso que puede ser prescindible de gestionarlo por mi propia cuenta. El segundo factor es tener en cuenta es empezar a mirar, dejar de enfocarnos en los procesos internos o en inclusive a veces estamos muy guiados por procedimientos y empezar a mirar los macroprocesos que cruzan los límites funcionales, es decir, en los cuales participan más de un equipo, en los cuales empezar a ver cómo se conecta un equipo con el otro, cómo se comunica y cómo se está gestionando el cruce de información de un lugar a otro. ¿En qué momento participan el cliente? ¿En qué momento participan los proveedores? ¿En qué momento participan colaboradores externos que yo tengo que hacer parte de la empresa? Todo eso ya empieza a hacerme pensar el proceso que está por fuera de un equipo funcional. Entonces ya mi proceso no es el proceso de compras, proceso de ventas, siempre relacionado a cada equipo, departamento de compras, departamento de ventas, departamento de pagos, departamento de logística. Empiezo a pensar en procesos que crucen todos esos límites y que empiecen a relacionar equipos entre sí. Y en una tercera instancia, como pilar de esta definición de procesos, eh, es mirar procesos que brindan resultados al cliente. Procesos que por un lado, que al fin y al cabo van a ser a la contribución estratégica del negocio, digamos, en este sentido del enfoque al cliente. Lo vamos a ver más adelante, pero sería algo que es cierto y lo podemos ver en nuestra experiencia trabajando con clientes. El cliente no mira mucho nuestros procesos internos. El cliente no mira mucho cuáles son los problemas que estamos atravesando para poder cumplir con su pedido. El cliente no mira cuáles son los costos o sobrecostos que tenemos para poder cumplirlo. Él al fin y al cabo lo que va a percibir es el resultado y va a evaluar la calidad en función de ese resultado. Él no conoce todo el trasfondo que hay detrás para que él pueda tener un producto o un servicio implementado en el tiempo que él lo solicitó. Él solo mira e inclusive paga por el resultado que mi proceso brinda. En términos generales, e inclusive saliéndome de las estructuras funcionales que tienen hoy en día las empresas, podríamos identificar tres tipos de procesos principales. Procesos de gestión o procesos que tienen que estar sí o sí en una estructura de la empresa, que puede variar de acuerdo a alguna particularidad, pero que son bastante transversales a toda operación o a todo negocio. Procesos de gestión, que son los procesos que manejan la salud financiera de la empresa o del negocio, eh, tales como procesos de administración, de pagos, cobranzas, inclusive mismo procesos financieros.
Eh, Procesos operacionales, que son la clave o el núcleo del negocio, ya sea venta, fabricación, logística, inclusive algunos procesos de almacén que están muy relacionados con la logística en sí. Y contamos también con procesos de apoyo, con procesos como sistemas, IT, desarrollo de proyectos, recursos humanos. eh, Puede haber algún proceso institucional que me pueda brindar a mí cierta imagen dentro del negocio. eh, pero a grandes rasgos yo podría definir estos tres tipos de procesos categorizándolo muy, muy gradualmente. Bien, entonces, empezamos a dejar de pensar el proceso como una secuencia de actividades, como una secuencia de pasos y de tareas. Sabemos que eso es mucho más que eso. Sabemos que necesitamos empezar inclusive, sea la definición de procesos que tomemos, tener que mirar de punta a punta dónde comienza, dónde termina, inclusive empezar a comprender y entender y aceptar que los procesos cruzan las cuestiones funcionales, cruzan los equipos, atraviesan los equipos y necesitamos comunicarlos, necesitamos poder diseñarlos para que poder gestionar a las personas correctamente. Entonces, en este sentido, de poder mirar el macro proceso, poder mirar lo que agrega valor para el cliente y lo que me contribuye a mí también para el negocio, eh, hemos armado una lógica de formalización de procesos que va más allá de una cuestión meramente formal, que va más allá de un flujograma para poder certificar una norma ISO, que va más allá de un manual de procesos y procedimientos para poder llevar a la gente de que trabaje tal cual lo solicito, sino que comienza por analizar, ok, ¿dónde estoy parado? ¿Cómo estoy trabajando? Lo acepto, lo formalizo, lo comunico y en función de eso mejoro. Entonces es la única forma de poder hacer que la gestión de procesos me ayude a ser más eficiente, más ordenado, más ágil y que pueda cumplir con los objetivos que me planteo a nivel gerencial. Si yo comienzo diseñando un proceso, ideal de cómo me gustaría trabajar, de todos los pasos, en un ideal decir, bueno, que esto se cruza con esto y esto se transmite de manera automática, y lo quiero bajar al equipo de manera instantánea, es muy probable de que yo reciba fricciones, rechazos, que termine siendo mi diseño de procesos un papel que después cuando vaya a certificar la norma me sirva, pero después cuando yo quiera medir el equipo o mejorar o aumentar el objetivo de venta o disminuir los tiempos de entrega, no me va a servir de nada para poder medir. Entonces, para nosotros, y estamos convencidos de esto, la formalización de procesos es algo mucho más que un paso formal. Si pudiéramos describirlo gráficamente, nosotros deberíamos poder analizar dónde estamos parados, analizar cómo estamos trabajando, quién está haciendo las tareas, cómo las está haciendo, en qué momentos, cómo lo comunica, dónde lo está gestionando y por qué, y empezar a cuestionarlo. Y eso no es una tarea exclusivamente de nosotros como responsables de los equipos o inclusive responsables de algunos procesos, sino que es un trabajo en el cual yo debería poder mirar, abstraerme de mi trabajo diario, abstraerme de lo que yo hago día a día, empezar a ver un poco como, al fin y al cabo, un consultor interno y, y mirar qué pasa más allá de mi trabajo diario o qué está escapando, que se está realizando, yo no lo puedo contemplar. Ya sea, cómo es la comunicación con el resto de los equipos, cómo se está gestionando y cómo me gustaría gestionarlo. ¿Qué opinan las personas acerca de la forma de trabajar? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos planteados? Pero también cuáles son las necesidades de nuestros clientes, donde yo debería poder alinear son estas dos cuestiones. Mis objetivos estratégicos y las necesidades del cliente deberían todas reunirse en un solo objetivo de proceso. Entonces, nuestra propuesta para esta charla es, ok, partamos de analizar.
Partamos de hacer un análisis, de ser sincero inclusive con lo que estamos haciendo y con lo que no, para a partir de ahí ir al segundo paso, pero considero en mi experiencia personal que este es el paso más importante. Es el paso crucial que a mí me va a determinar si los resultados que arroja son buenos o son malos. Uno cuando diseña procesos y cuando los formaliza y cuando los comunica y los implementa, puedes tener errores de diseño, que puede estar mal diseñado el proceso porque no se comunican así las áreas, porque las tareas se tienen que hacer o los puntos de control tienen que ir antes. Entonces, por eso no detecto los errores y siempre termino pagando lo más caro al final. Pero también pueden ser de ejecución, que quiere decir de que el personal que tengo no está lo suficientemente entrenado o no tiene el perfil o, o falta reforzar alguna característica o el soporte tecnológico que tengo no es adecuado para acompañar el proceso. Las dos opciones, tanto en los errores de diseño o en los errores de ejecución, son posibles y se dan en la vida real. ¿Cuál es la diferencia? Y por eso es que resalto la parte del diseño, de que cuando yo empiezo a mirar la ejecución, voy a encontrar de que puede haber múltiples causas de los problemas. Puede ser por el contexto, puede ser porque la persona tuvo un mal día, porque se olvidó, puede ser porque en el contexto, o sea, el COVID, la pandemia, puedo atribuírselo al desempeño pobre que estamos teniendo, se lo puedo atribuir a muchísimas cosas. Una vez que lo identifico, bien, perfecto. Necesito esto, necesito más gente, necesito capacitar a las personas, necesito tener un perfil que sea adecuado para cumplir este proceso. Ok, entonces, es difícil de encontrar porque son múltiples causas, porque los procesos, no nos olvidemos, los gestionan personas y las personas son distintas y las personas cambian todos los días y las personas entran y las personas se van de nuestras organizaciones. Pero una vez que lo identificamos es fácil de determinar, ok, necesitamos una capacitación, necesitamos esta persona, necesitamos este refuerzo, necesitamos este perfil para que lo cumpla, o necesitamos, o es por la situación, entonces, ok, vamos a cambiar el enfoque y vamos a ir a otros clientes. La ejecución se soluciona en cierto modo más simple. ¿Qué pasa con el diseño? Yo puedo ir al diseño, puedo ir a ver cómo está diseñado nuestro proceso, de la forma que esté diseñado, con puntos de control, con todas las áreas, todos los equipos involucrados y ver cómo el proceso va a ir fluyendo de un lugar a otro. Una vez que detectamos el problema en el diseño, que es fácil de detectar porque solamente tengo que sacar mi parte analítica del proceso que yo conozco y ver dónde yo podría mejorarlo. Pero una vez que yo detecté dónde está la falla del diseño, es muy, pero muy difícil poder solucionarlo. ¿Por qué? Porque resolver una falla de diseño de un proceso significa replantearme toda la estructura. En nuestra experiencia hemos trabajado con empresas que han creado un negocio, han empezado a formarse, han empezado a formalizarse, a ya tener una estructura interesante. Ok, listo, tenemos que tener un sistema. Lo primero que se piensa, tenemos que tener un sistema de gestión, un ERP, un software, un CRM. Con eso ya empiezo a gestionar. Bien, en función del sistema, diseño el proceso. Entonces tengo que hacer, bueno, esto, lo que me permite el soft es lo que puedo hacer. Entonces diseño el proceso en función de lo que el sistema y las limitaciones tecnológicas me permiten. Últimamente, inclusive en los últimos 10 años, el desarrollo y la actualización de sistemas y de soft y de integraciones ha avanzado de una manera tan brutal que cuando quiero cambiar un sistema, necesariamente tengo que cambiar mi proceso de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? La gente ya está acostumbrada a trabajar de esa manera. La estructura de la empresa inclusive se formó en base a ese proceso, que ese proceso inclusive vino de una fuente que no era el ideal, que era la de un soft, que es lo primero que yo pensé cuando la empresa empezó a crecer y necesitaba controlar. Entonces tenemos que replantear toda la estructura, no solamente el diseño de un proceso, sino qué hacemos con la herramienta, qué hacemos con la gestión de las personas, qué hacemos con el resto de los procesos que diseñamos en función a esto. Por eso es que
el diseño es tan importante, que la parte de poder salirme un poco de mi puesto y empezar a mirar para todos lados para dónde va el trabajo y empezar a ver cuál es la contribución de cada equipo y de cada persona en el proceso es súper importante. Y requiere tiempo y requiere mucha capacidad analítica de poder mirar qué es lo que realmente necesito de todo esto, porque al fin y al cabo capaz que estoy haciendo muchas tareas o muchas actividades que creo correctas, pero no son las que agregan valor. ¿Cuáles son las que agregan valor al cliente? ¿Cuáles son las que son importantes para el negocio y cuáles no? ¿Por dónde comienzo? Una vez que está identificada la falla del diseño, es súper complejo poder atacarla. Lo puedo gestionar, pero voy a tener fricciones de parte de las personas, e inclusive ya voy a tener una cultura de trabajo que va a ser muy difícil de poder dar vuelta. Eh, en fin, el diseño versus la ejecución, yo puedo detectar fallas en la ejecución, pero las puedo resolver rápidamente, pero si detecto fallas en el diseño, ahí agárrense porque ahí es donde tenemos que empezar a trabajar más en profundidad. Continuo a lo que es el diseño, lo que correspondería podría ser una documentación. La documentación, ¿en qué nos sirve en cierto modo? La documentación, si bien pues, puede parecer un paso formal, la documentación hace que sea escalable el proceso. Si yo tengo un proceso correctamente diseñado, pero solamente lo saben 5 personas de la empresa, no estoy haciendo que la empresa sea escalable, sino que depende de esas 5 personas. Por ello es que pusimos en esta parte de lo que es la formalización una documentación. Una documentación que me permita ser escalable, una documentación donde todos podemos ver el proceso, dónde empieza, dónde termina, y yo poder ver como empleado de la organización o empleado de la empresa cuál es mi contribución en esto. Pero también cuando ingresen personas nuevas, tener un soporte de cómo capacitarlas, de cómo guiarlas, cómo ellas tienen, cuál es el camino que tienen que seguir en lo que es la inducción y la formación de un nuevo ingresante. Y la documentación me permite eso, puntualmente ser escalable. Pasamos a la implementación. La implementación básicamente un, es, si yo tengo los pasos previos, es decir, análisis, diseño, documentación, haciéndolo con ciencia, validado con el equipo, validado con los tomadores de decisiones de la empresa, que tenga las contribuciones al cliente, que tenga contribuciones a la estrategia, al objetivo, que sea potable de cumplir el objetivo y que sea potable de cumplir las necesidades del cliente. La implementación suele tornarse más simple. Sin embargo, recordemos que gestionamos personas y cualquier tipo de cambio, si yo quiero diseñar un proceso distinto o quiero cambiar la forma de trabajar que estamos teniendo, vamos a tener resistencia. Lo importante es que en el análisis y en el diseño yo pueda contemplarlos y hacerlos parte. Hay algo que sucede muy a menudo y nos ha sucedido inclusive con nuestros clientes, es de no hacerlos parte de algunas decisiones, puntualmente a procesos y a puestos que son claves y que son referentes a todo nivel de negocio. Por una cuestión de no querer compartir información, por una cuestión de que, bueno, yo tomo la decisión y lo bajo y lo tienen que hacer porque lo tienen que hacer. Eh, una imposición que puede resultar, pero puede no traer resultados. Y una implementación de un diseño que tenía prevista para 3 meses termina siendo de un año y no con las mismas personas porque las otras personas se fueron y tuve que salir a buscar nuevo personal. Por último, la medición. Hay algo que nos dan los procesos, eh, que es algo súper interesante, que es saber cuáles son los indicadores que necesito. A través de un diseño de un proceso, uno puede identificar rápidamente qué es lo que necesito medir y qué es lo que no. ¿Qué necesito medir? Número de clientes, número de ventas, días, número de reuniones, número de llamadas, rentabilidad por producto, rentabilidad por zona, rentabilidad por equipo, entregas, plazos previstos versus plazos efectivos. Todo eso sale del diseño del proceso. Si yo tengo el proceso correctamente diseñado, los indicadores decantan de por sí. Eh, por ello es que es súper importante poder empezar a medir
a través del proceso, siempre basándonos en el proceso. Yo no puedo medir algo que no tengo procedimentado, eso es muy difícil. Eh, a partir de esta formalización, lo que yo debería poder, y una vez implementado toda esta formalización de los procesos, debería poder seguir un esquema para arriba. Formalización del proceso es la base, y no se dejen engañar por la palabra, sabiendo de que ahora sabemos o somos conscientes de que la formalización es algo mucho más que un flujograma y un manual de procesos. Eh, partiendo de la base, yo debería poder medir cómo venimos con la implementación de este proceso o de esta estructura. Inclusive podemos diseñar estructuras completas desde cero. Empezar a ver cuáles son los objetivos de la empresa, empezar a ver de otro lado cuáles son las necesidades del cliente y en función de eso poder ver, poder trazar un objetivo para el proceso. ¿Sí? El objetivo del proceso nunca debería ser, o los objetivos para con el proceso, nunca debería ser internos, totalmente internos, ni tampoco totalmente externos. ¿Sí? Debería poder ser una alineación entre los objetivos que planteo a nivel organización y las necesidades que tiene el cliente. En función de eso, yo debería poder plantear un objetivo armónico que me permita medir cómo viene la performance del cliente, del proceso, perdón. Una vez que empecemos a medir el proceso, lo que vamos a medir ciertamente son las fallas, es decir, el rendimiento no acorde al objetivo. Entonces, en función del rendimiento no acorde al objetivo, yo ahí debería poder identificar, ok, ¿la falla de dónde viene? ¿Del diseño o de la ejecución? Siempre, y como regla general, y en nuestra experiencia de haber trabajado en estos casos, siempre culpemos primero el proceso y no a las personas. Siempre miremos el proceso, si se puede mejorar ante un incumplimiento de objetivo y después en una segunda instancia a las personas. Recordemos que la, medir las fallas en un proceso es mucho más fácil que en la ejecución. En la ejecución entran muchas variables y es muy complejo como lo es una persona o como es un equipo de trabajo. Así que siempre empecemos por el proceso para después ir a la ejecución. Y una vez que hayamos detectado la falla, hacemos la corrección, ajustamos el proceso, ajustamos la ejecución en lo que es una mejor capacitación, un mejor entrenamiento, más herramientas, a poder adoptar la estructura de algún soft o de alguna herramienta tecnológica que me pueda complementar o ayudar en este proceso. Y después vuelvo a medir y vuelvo a trazar el objetivo. Y es un círculo de mejora continua que es súper interesante. Vamos a los por qué. Puntualmente, a través de un proceso, es donde vamos a poder gestionar mejor a las personas. El hecho de decirles solamente lo que tienen que hacer y exclusivamente su trabajo y que para eso se les paga, ha quedado en algunas industrias un poco atrás. Hoy en día las personas se han vuelto más conscientes de su contribución a las empresas y por eso tenemos que hacerlas partes de nuestros procesos. En el hecho de que puedan mirar todo el macro proceso y inclusive que ellos puedan ser conscientes de la contribución y la importancia que tienen ellos para la organización. El hecho de blindar información, de restringir el acceso a ciertos análisis o a ciertos aportes que puedan hacer las personas en algunas industrias o en algunos negocios ya ha quedado obsoleto. Con lo cual creo que es tiempo de empezar a partir del proceso, comenzar a cambiar la forma de gestionar a nuestro equipo. Puntualmente, ¿por qué? El proceso me sirve de soporte para que las personas puedan trabajar tranquilas. En el hecho de que si ellas se equivocan, puede ser un problema primero del proceso y que yo como director o como responsable de ese equipo o del proceso voy a poder mirar primero qué hay de mal en el proceso, con lo cual hace que las personas tengan esos errores o que no lleguen al objetivo que yo planteé. Para en segunda instancia poder mirar a las personas o poder mirar algún patrón de desempeño que no me esté cerrando del todo. Entonces las personas trabajan con más seguridad, no trabajan con miedo y en cierto modo ayudan a que el proceso mejore, porque si el proceso mejora, su calidad laboral también mejora.
Entonces, la gestión por procesos ya empieza a reemplazar el prueba y error o la presión económica o el te pago para que hagas esto bien, sino que ya le da un soporte a la gente que inclusive es una señal, que es una especie también de manejo psicológico, es decir, te estoy dando un soporte a nivel de proceso para que vos puedas trabajar sabiendo que esto es lo que hay que hacer y que siempre lo tengas comunicado y que no va a cambiar, por lo menos si no te lo aviso previamente. E inclusive evita la discrecionalidad, arbitrariedad, da un panorama justo para ambos lados, tanto del lado del supervisor o del responsable, como del lado del agente o del operador o del vendedor. Eh, el proceso la plataforma donde podemos consensuar, mejorar, inclusive comunicarnos mucho mejor. Lo que hablamos un poco inicialmente, el cliente, al fin y al cabo, nuestro cliente no se va a preocupar por los problemas gerenciales o nuestros problemas de estrategia o nuestros problemas de estructura que no damos abasto, eh, o los problemas de la pandemia o los problemas de que no estamos pudiendo hacernos de los materiales o el problema que no estamos pudiendo cumplir los tiempos porque nos falta gente o porque estamos muy desordenados, porque tenemos problemas internos. No todos los clientes, no quiero generalizar, pero la mayoría de los clientes no se preocupa por eso. Tenemos que ser conscientes de eso, de que los clientes al fin y al cabo lo que miran son los resultados. Mucho más en industrias súper competitivas, en industrias que están atomizadas, donde hay muchos participantes y cualquiera puede hacer el trabajo que yo hago. Entonces, trabajar por procesos es una de las principales herramientas para retener al cliente, satisfacerlo y deleitarlo, en el cual yo puedo superar las expectativas del cliente porque tengo un proceso preparado para. Se pueden crear procesos de alto rendimiento. Siempre el primer paso es poder empezar a diseñar los procesos con todos los problemas que eso incluye y con todos los errores que podamos llegar a tener. Pero, eh, pero una vez que empecemos a la práctica de la visión y la gestión por procesos, vamos a ir viendo cómo nuestros diseños, nuestros procesos van mejorando. Donde yo empiezo a poner el foco en el proceso y no en la gente, empiezo a generar estos procesos de alto rendimiento, que a mí me dan un mayor orden, un menor costo, más rapidez, flexibilidad. Identificamos rápidamente cuáles son los procesos que no agregan valor o las tareas o las actividades dentro del proceso que no agregan valor y automáticamente eso se traduce en mejores resultados y por ende en una mayor satisfacción del cliente. Lo cual, y a nivel interno, inclusive para nivel interno, el hecho de tener un proceso flexible, un proceso ordenado, que responda no solamente a los requerimientos del cliente, sino que también responda a mis requerimientos como parte del equipo, eso es muy valorado y disminuye los conflictos, disminuye los problemas de comunicación. Todos trabajamos sobre una misma lógica, sobre una misma base de las cuales estamos todos de acuerdo. Eh, lo cual, estos procesos de alto rendimiento después, dependiendo cada caso, me puede generar también en un equipo de alto rendimiento, que eso después inclusive lo podríamos ver dentro de las temáticas de este año. Como les comentaba, el ejemplo del principio de una empresa que crece, que va tomando cierta estructura, que ya no es una pyme o que ya no es un microemprendimiento, sino que ya empieza a ser una empresa desde todo el punto de vista, y lo primero que hace es contratar un sistema de gestión para ordenarse, cuando en realidad lo primero que tendríamos que hacer es formalizar los procesos. Si yo comenzara por los procesos para después ir a la parte tecnológica, el proceso me sirve como un facilitador. Es decir, yo ya no voy a elegir la herramienta que pueda o la herramienta que me convenza más, sino voy a elegir la herramienta que se adapte a mis procesos. Una herramienta que al fin y al cabo trabaje para mí. Y como solución tecnológica podemos hablar desde un Excel hasta un ERP súper completo con todos los módulos habidos y por haber. Entonces, inclusive la solución tecnológica que necesito. A veces puedo querer una solución que no es necesaria para mi situación actual o para mi negocio, que yo puedo gestionarme tal vez con algo
de menor envergadura, de menor complejidad, de mejor configuración. Se vuelve todo mucho más simple la selección porque yo ya conozco qué es lo que necesito y conozco cuál es el proceso en el cual trabajo. Entonces, la elección de la herramienta, inclusive si quiero cambiar, decir, no, esta herramienta quedó obsoleta, quiero cambiarla, ok, miremos el proceso y veamos qué necesitamos. Muchos de estas decisiones y de estas cuestiones en las que comencemos por el proceso y después vamos a la herramienta, es un poco nuestra filosofía de trabajo. Hay algunos de los que están presentes que tenemos la suerte de poder trabajar con ellos y ellos nos conocen y saben cuál es nuestra metodología, de la cual no nos consideramos, por así decirlo, un implementador de especialista de la herramienta. Lo somos y conocemos bastante de todas nuestras soluciones tecnológicas, pero nos interesa y nos apasiona mucho más poder empezar a trabajar por procesos y mejorar los procesos. Ese es el principal valor agregado, inclusive que nosotros consideramos o los que nosotros aspiramos a dar a nuestros clientes. Así que eh, si ustedes pueden empezar a tener esa visión, van a empezar a ver cómo al fin y al cabo la herramienta o la solución es una consecuencia. Si yo tengo diseñado el proceso, el resto va a ir decantando. Bien, ¿por dónde comenzar? Acá hay puntualmente algunas cuestiones previas y después les voy a dar cinco tips que para que ustedes tengan en cuenta y puedan surgir de check si están actualmente en un proceso de diseño de proceso, de reingeniería de proceso, de cambiar la herramienta, por ejemplo, decir, quiero cambiar mi herramienta de gestión, ¿por dónde comienzo? Por los procesos. Lo primero que tendríamos que sacarnos de la cabeza es dejar de gestionar o de pensar que cada situación es única. Dejar de decir, no, depende de cada cliente, depende de cada situación, depende de cada proveedor, depende de cada obra, depende de cada proyecto. Sí, estamos de acuerdo, cada proyecto es distinto, cada cliente es único, pero el proceso cambia, el proceso se modifica, la forma de trabajar que yo aplico para cada cliente, para cada proyecto, ¿se modifica? ¿O solamente es una percepción mía que no me permite mirar más allá? Pasa muchísimo inclusive en negocios o en procesos creativos. Y hasta los mismos procesos creativos se pueden procedimentar. Porque si yo empiezo a mirar cada situación como única y por ende no la procedimento, por ende no la tradujo procesos, no lo puedo medir. Lamentablemente no puedo medir cómo es el desempeño de ese equipo y de ese proceso. Y si no lo puedo medir, no me puedo fiar, no puedo saber si estoy perdiendo dinero, si estoy ganando, cuál es la contribución de ese equipo, de ese proceso del negocio. Es muy difícil de gestionar si no tengo bajo un proceso establecido, que se puede cambiar, que se puede modificar, que se puede ajustar a la realidad de cada momento, pero que de ahí yo pueda sacar métricas e indicadores fiables de la forma que están trabajando y de su contribución al negocio. En su contribución en términos de rentabilidad y su contribución en términos de si están cumpliendo con los objetivos o no. Es algo muy importante poder enfocarse en los procesos estratégicos. En este sentido, o en esta pregunta, decir, si lo hago yo, o si lo gestiono yo este proceso, o lo gestiona un tercero, alguien que subcontrata, ¿es igual? ¿Se brinda el mismo resultado al cliente? ¿Cuál es el core de mi negocio? Empezar por ahí para después poder conectarlo con el resto de la estructura de procesos que podamos tener. Y bueno, un poco de lo que veníamos hablando durante durante toda esta hora es, siempre ante problemas, lo que nosotros recomendamos es culpar primero al proceso, no a las personas. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil identificar un problema del proceso, no tan fácil identificar un problema en la ejecución, porque las personas son distintas, porque cambian y tienen días distintos inclusive. Eh, y el problema en el proceso que después yo voy a corregir va a hacer que mi estructura de proceso sea escalable y yo no tenga que adaptar cada cosa a las personas que estoy gestionando en este momento, porque de nuevo, las personas entran y las personas salen de la organización.
Entonces, siempre ante problemas, mirar el proceso, enfocarnos en eso. Y si creemos o consideramos que está todo bien a nivel de proceso, considerando la definición de proceso que dimos al principio, ok, bueno, ahora voy a la ejecución. ¿Qué está pasando? Pero inclusive yo podría identificar más rápido con un proceso bien diseñado y con indicadores dónde está la alerta, dónde está el problema. ¿El problema está en todo el proceso o el problema está en algún equipo, en alguna obra, en algún proveedor? ¿Dónde está la diferencia que no me termina de cerrar mi objetivo? Vamos a dar 5 tips. Inclusive me gustaría dejar un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas e inclusive poder charlar un poco de lo que veníamos hablando, eh, que en mi experiencia personal considero un tema súper apasionante, así que espero que ustedes también. En primer lugar, tener en cuenta la importancia del diseño. Esto requiere tiempo, requiere personas, requiere mucho cabeza y mucho capacidad analítica de definir qué, quién, cómo y cuándo, por ejemplo, en qué momentos, cuáles son los puntos de control, cuáles son las formas de comunicarlo, en qué momento se envía, qué hacer si algo está mal, eh, a quién tenemos que notificar, a quién no. En segundo lugar, del diseño de proceso yo debería automáticamente generar los indicadores de gestión. Esos indicadores deberían poder contemplar dos caras de la moneda. En primer lugar, las necesidades del cliente. ¿Qué es lo que el cliente necesita? Pero más importante, ¿qué es lo que el cliente valora de nosotros? Y eso es lo que deberíamos medir. Y en segundo lugar, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis objetivos de crecimiento para este año? ¿Cuáles son mis objetivos de cliente? ¿Cuáles son mis objetivos inclusive de staff? Es decir, quiero duplicar mi personal en lo que va de este año. Ok, ¿cómo hacemos para lograr? Tercer punto, no olvidemos de que yo puedo tener un diseño muy lindo y puede ser sumamente escalable, pero no sea para mi empresa, porque al fin y al cabo son las personas las que terminan gestionando los procesos. Son las personas las que finalmente me terminan dando el veredicto de si un proceso es correcto o no. Entonces, contemplemos siempre en este diseño o en esta implementación una correcta comunicación, que esas personas puedan ver el proceso de punta a punta, de que inclusive sientan de que somos transparentes con ellos, de que ellos puedan ver, puedan ser conscientes de su contribución al negocio y que en función de eso pueda generar un compromiso mayor. Algo que no podemos dejar pasar es la infraestructura del proceso, que puntualmente se traduce en una cuestión de sistemas, una cuestión más de sistemas de tecnología, ¿sí? Y acá no me estoy refiriendo puntualmente a un CRM o a un ERP o a un módulo de recursos humanos o algún módulo de atención al cliente, nada de eso, sino cuál es la solución tecnológica dentro de todo el abanico que tenemos de mejor gestionar estos procesos, de volverlos escalables. Entonces ya ahí empezamos. Ok, el WhatsApp, ¿es escalable para mis procesos o no? El Gmail o el correo electrónico para la comunicación con el cliente, ¿es escalable? ¿Cuántos clientes tengo? ¿A qué correo electrónico se están gestionando? ¿Quién los está gestionando? Toda esa estructura yo debería poder armarla después de diseñar el proceso. Entonces, una vez que yo diseño el proceso, voy a decir, bueno, ¿en qué lugar voy a gestionar cada cosa? Y en función de eso, lo ideal, en una situación ideal, sería, bueno, en un solo lugar poder gestionar todo el negocio. Pero ¿qué pasa? Hoy en día tenemos tanta variedad de software y de soluciones eh, que yo prefiero hacerla con la mejor herramienta para hacer cada cosa, la mejor herramienta para ventas, la mejor herramienta para el módulo contable, la mejor herramienta para la logística. Lo interesante y lo bueno inclusive de los partners que nosotros trabajamos, entre otros que también existen en el mercado, es estamos hablando de plataformas en la nube. Al hablar de plataformas en la nube, son sistemas que se pueden integrar de manera muy simple y yo puedo enviar comunicaciones de un lugar a otro sin tener que duplicar información e inclusive sin tener esos hilos de información separados donde yo no puedo ver el panorama completo o la película completa. Por último, y no menos importante, la formalización de procesos debería tener responsables. Responsables que nosotros le denominamos dueños de proceso. No puede haber dos dueños de un proceso.
porque eso ya genera un conflicto y una delegación de responsabilidad que no es deseada. El proceso tiene que tener un responsable, alguien que vigile y que supervise porque se cumpla el proceso al pie de la letra y que los indicadores o los objetivos que yo planteé para el equipo se cumplan en función del proceso. Eh, Además, son los dueños del proceso que ante algún problema van a mirar el proceso y van a proponer alguna mejora, algún ajuste. Si cambia algo en el negocio, el dueño del proceso lo va a poder identificar porque es alguien que puede ser que no está o sea, está en constante contacto con la operatoria, con el día a día, pero a su vez está lo suficientemente abstraído como para decir, ok, esto va a cambiar en 2 meses, entonces tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar. Esa persona puede tomar la forma de un jefe, de un supervisor, de un gerente, o puede ser inclusive un auditor de calidad, un consultor interno. Cualquiera de esas personas que no esté completamente metida en el día a día y que tenga la capacidad de poder abstraerse de su operatoria y empezar a mirar el árbol, el bosque completo, deberían ser bueno, esas personas los responsables de los procesos. Pero siempre tiene que haber un responsable o un dueño del proceso que se encargue de velar porque el proceso funcione correctamente. Bien, creo que he hablado bastante, he tocado muchísimas cosas que seguramente, y espero, que tengan alguna pregunta, alguna duda, inclusive algo para debatir, es bienvenido. Eh, Tenemos unos minutos más, tenemos tiempo, así que cualquier consulta, no importa no importa inclusive lo específica que sea, es el momento de poder hacerlo ahora. Bien, perfecto. Hay una pregunta de Roberto, es decir, ¿qué pasa con los dueños de procesos cuando es un proceso compartido? Eh, Entiendo por proceso compartido un proceso donde intervienen más de un equipo. Supongamos un proceso de operaciones en el cual intervienen también la gestión de pagos o la gestión de facturación, en el cual interviene más de un equipo y ese equipo en una estructura funcional, por así decirlo, tiene su responsable. Tenemos su gerente de administración, un gerente de operaciones, un gerente de ventas, que cada uno maneja sus objetivos e inclusive puede velar por sus propios intereses en detrimento de los intereses o del desempeño de otros procesos. El dueño del proceso ahí deberíamos pensar. Siempre cuando yo comunico un equipo con el otro, siempre lo que hago es, es transferir parte de la responsabilidad, pero siempre hay un proceso que si no se cumple o si no se hace esa tarea que yo compartí o que yo transferí parte de la responsabilidad a administración o parte de responsabilidad a recursos humanos, es el equipo o es la persona o el equipo que se ve más perjudicado, por así decirlo. Supongamos, tenemos un equipo de compras o de logística que tengo que abastecer un pedido para un cliente y tengo que solicitar la liberación de un anticipo al proveedor del 50% para que el proveedor pueda entrega en el plazo que acordamos, en el plazo previsto, y yo poder abastecer alguna obra, algún punto de venta, alguna zona particular en el tiempo que me lo solicita. O en el tiempo que yo me comprometí según mi proceso, ¿no? Supongamos que en vez de un día, que era lo que teníamos previsto como plazo máximo para que se libere el pago, se demoró una semana. El proceso o el equipo más perjudicado por esa demora de una semana, al fin y al cabo es el equipo de compras y es el equipo de abastecimiento. Entonces, el dueño del proceso, el que se tiene que encargar de seguirlo, de supervisarlo y de que todo funcione bien, en este caso sería el equipo de compras o de logística. Es decir, yo delegué la responsabilidad, pero no la delegué del todo. Yo sigo a cargo del proceso,
hasta que yo pueda cumplir con el objetivo, que es la entrega en mi cliente interno o en mi cliente externo. ¿Sí? Entonces, desde mi punto de vista, yo lo vería así, en función de, ok, si esto no pasa, ¿quién se ve perjudicado? Vos sos la que debes gestionar eso. No sé si con eso se atiende tu consulta, Roberto. Ahí va, perfecto, muchísimas gracias. Eh, Estamos a la espera de cualquier otra consulta, cualquier otra duda, inclusive eh, comentarios de su parte de qué les pareció hasta ahora, si les agregó valor a ustedes en el tiempo que le dedicaron, si inclusive tienen algo nuevo o si tienen ideas para poder implementar en sus negocios, también puede compartirlas. Es de mucho valor que ustedes puedan opinar sobre qué les pareció este momento y este lugar que hemos brindado para ustedes. Muchas gracias, Belén, por tus comentarios. Muchísimas gracias más que nada por su atención, por su respeto. Eh, Creemos que es un tema súper interesante, es inclusive algo que nos apasiona trabajar aquí desde Drew. Eh, Inclusive si inclusive quisieran hablar con nosotros, poder agendar alguna reunión, tienen dudas sobre cómo implementar los procesos, tienen dudas sobre alguna solución tecnológica, tienen dudas inclusive sobre algún cambio en el negocio y no saben por dónde comenzar, pueden agendarnos, pueden enviarnos una solicitud a través de esta página, que es nuestra página principal, y con gusto vamos a analizar en conjunto cada situación, analizar cada caso, ver inclusive si de nuestra parte podemos aportar y podemos ayudar y nos encantaría poder trabajar juntos. Sé que dentro de los participantes hay algunos clientes que actualmente inclusive estamos trabajando, así que eh, espero que si tienen alguna duda no se lo guarden. A veces inclusive una versión objetiva o externa a la organización nos viene muy bien para cambiar mi forma de pensar las cosas, que a veces venimos muy seteados de la parte interna o del día a día y no nos permiten abstraernos de lo que necesitamos. Bien, si no hay ninguna consulta particular y si estamos todos de acuerdo, muchísimas gracias por el tiempo que le han dedicado a este webinar. En mí particularmente eh, me encantó poder darlo, me encanta esta temática y me encanta trabajarlo inclusive con los clientes, así que espero haberles transmitido algo de lo que se siente de este lado y que puedan inclusive aplicar algunas de estas ideas en sus empresas, en sus negocios, en sus equipos. Les agradezco muchísimo el tiempo y que tengan una muy linda tarde.